La semana pasada, como mencionó John, empezamos una serie Aves de la Biblia, pero hablando de las preciosas palomas que se han ganado la reputación de ser el símbolo de la paz, la presencia de Dios y de la pureza. Y pasamos de eso al cuervo hoy. Nada que ver. No tiene la misma reputación, ¿verdad? Culturalmente, en los tiempos modernos y a través de los siglos, debido a su apariencia oscura, su llamado inquietante y su costumbre de consumir carne en descomposición, de animales o personas, los cuervos han sido asociados con lo tenebroso y Halloween, malos presagios y la muerte. ¿Y has escuchado que los cuervos tienen la capacidad de guardar rencor? Es verdad. Los cuervos pueden recordar una cara humana, especialmente las personas que les hicieron algo mal. Entonces, si planeas ser malo con un cuervo algún día, capaz te conviene poner una máscara. Si no, es posible que te rezonguen gritando o algo peor cada vez que pases por su lado. Los investigadores han descubierto que no solo guardan rencor, pero se los cuentan a otros cuervos. Peligroso. Entonces, exacto, chisme. Entonces, es entendible que a diferencia de la paloma, el arte y la literatura no han sido amables con los cuervos. Tampoco lo han sido los comentaristas de la Biblia, sean antiguos o modernos, judíos o cristianos. Por ejemplo, el cuervo, no sé si sabían, pero es la primera ave mencionada en la Biblia, en el relato de Noé y el arca. Sí, la historia de la paloma. Pero justo antes de que Noé enviara la paloma 3 veces, envió un cuervo. Dice, soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro a la espera de que se secara la tierra. Eso es todo. No tenemos nada más. No se nos da ninguna indicación clara de un significado mayor, o tampoco el propósito de que el cuervo fuera enviado primero y volara hasta que las aguas se secaron. El texto simplemente pasa abruptamente a la paloma. Traté de investigar lo que algunas personas habían entendido al respecto y mi conclusión, si soy honesto, es que no sabemos. Simplemente no sabemos. Entonces, en ausencia de información o indicaciones claras, los comentaristas judíos y cristianos, antiguos y modernos, han sido muy dispersos con sus teorías, que van desde las más o menos interesantes a las más disparatadas y menos probables. Pero había algo en común. Todas las teorías eran negativas. Ninguna presentaba al cuervo de forma positiva. O fracasó en su misión mientras la paloma fue obediente. O se quedó afuera comiendo de los cadáveres en el agua. O lo echaron del arca por cometer algún acto de impureza. O capaz representa impulsos malignos o hasta el diablo. Como mínimo, no era la paloma de la historia, el héroe, el símbolo perdurable de la paz. El cuervo tiene un versículo misterioso y en el peor de los casos representa algo impuro,
maligno, hasta diabólico. El cuervo recibe mala prensa por esta historia, pero podría estar basada en suposiciones de prejuicios culturalmente informados. Pero sí sabemos que en la ley que Dios le dio a la nación de Israel, Él dice que los cuervos son designados como una de las aves impuras, lo que significa que no se los debía comer. Pero al contrario de lo que podríamos asumir, si nos fijamos en los pocos lugares que se hace referencia a los cuervos en la Biblia, por parte de Dios Padre o de Jesús, es sorprendentemente, abrumadoramente positivo. Primero, en el romántico Cantar de los Cantares, un hombre cuyo cabello era ondulado y negro como un cuervo, tenía una hermosa cabellera. Junto con ojos de paloma, en el antiguo Israel, si tenías cabello de cuervo y ojos de paloma, eras el paquete completo. Perdón, vengo del retiro de matrimonios ayer. Pero más importante es que los vemos como receptores sorprendentes de la provisión de Dios, el cuidado de Dios. Son específicamente seleccionados en Job los salmos y por Jesús como ejemplos para nosotros de la provisión y el cuidado de Dios. Jesús seguramente tenía estos pasajes del Antiguo Testamento en mente cuando les dice a sus seguidores: fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, no tienen almacén ni granero, sin embargo Dios los alimenta. Cuanto más valen ustedes que las aves. Sí, el versículo lema, digamos, de la serie, donde Jesús dice famosamente, fíjense en las aves, tiene un paralelo menos conocido en Lucas, que dice los cuervos. Interesante. Y en segundo lugar, los vemos como emisores sorprendentes de la provisión o el cuidado de Dios. Capaz has escuchado del profeta Elías del Antiguo Testamento, pero me pregunto si conoces su primera aparición involucrando a estas aves inesperadas. Elías anuncia al rey de Israel, Acab, que Dios iba a traer una sequía absoluta sobre la tierra. Esto fue en respuesta a que Acab hizo más maldad que todos los reyes antes. Incluso se casó con Jezabel del reino de Sidón, y con su influencia extranjera él empezó a servir y adorar a sus dioses demoníacos, lo que implicaba todo tipo de actos atroces. Entonces, después de que Elías hace este anuncio chocante, Dios le dijo que saliera de ahí, le convenía mantener un perfil bajo por un rato. Eso tiene sentido. Pero después dijo algo que tiene menos sentido, capaz. A medida que comienza esta sequía, anda para el desierto. Pero hay un arroyo. Dice, vas a beber agua del arroyo y yo mandaré a los cuervos que te den de comer allí. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo, y por la mañana y por la tarde los cuervos les llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Extraño. Pero parece claro.
que los cuervos tienen el propósito de enseñarnos algo de la provisión de Dios. Y capaz, de forma menos obvia, yo creo que los cuervos tienen el propósito de enseñarnos algo de la perspectiva de Dios. Pero volviendo a Lucas 12, Jesús con los cuervos nos anima a no preocuparnos o no estar ansiosos por nuestras vidas, lo que vamos a comer o con qué vamos a vestirnos. Es una enseñanza reconfortante, pero extremadamente difícil de vivir. Pero nos ayuda a darnos cuenta de que no podemos añadir ni una hora a nuestras vidas por preocuparnos. Que Dios conoce nuestras necesidades y sí, podemos poner nuestra confianza en Él para proveer. Pero Jesús dice que la vida al final del día no se trata solo de comida y ropa. Hay un propósito mayor. Por eso nos anima, nos desafía a no poner nuestros corazones en perseguir frenéticamente estas cosas, sino a priorizar primero nuestra parte en los propósitos de su reino y confiar el resto en sus manos. Pero ¿por qué Jesús no usó una paloma para esta enseñanza? O un gorrión, como hizo antes. Para su audiencia, el cuervo no era una ave muy cuidada, ni muy querida, porque no era útil, ni para comer, ni para sacrificios, ni para escuchar cantar en la mañana. De todas esas aves que podría haber elegido, Jesús eligió al cuervo como el claro ejemplo de esta poderosa enseñanza. Si a Dios le importa el cuervo, si Él cuida de esta ave no tan cuidada, no tan querida, no tan útil, ¿cuánto más le importas tú? Y cuánto más te va a cuidar a ti. Si Dios valora cada parte de su creación, incluso lo no apreciado, lo impuro, lo evitado, piensa en cuánto te valora a ti. Si este valor significa que podemos confiar en Él para nuestras necesidades, sí, pero otra vez Jesús parece poner eso en un segundo plano. Él piensa que eres lo suficientemente valioso como para ser parte de su reino y sus propósitos ahora. Pero ¿alguna vez te has sentido no apreciado, impuro, evitado? ¿Alguna vez has sentido que no eres valioso? Capaz dirías, soy demasiado X para que Dios me acepte o me ame. Capaz dirías, no soy lo suficientemente X para ser útil en sus propósitos. Hoy quiero animarte a verte con los ojos de Dios, con su perspectiva. Porque su gracia amorosa es mayor que todo lo que he sido o he hecho. Y ha demostrado que es capaz de y ama usar los instrumentos más inesperados, rotos e imperfectos para sus propósitos especiales, cosas hermosas. Lo que nos lleva de nuevo a los cuervos de Elías. Dios envía aves impuras para proveer de comida a Elías. ¿Por qué no mandó palomas? Ahora, parece haber un paralelo importante. Enseguida después de esto, Dios envía a Elías a una persona que Elías podría haber considerado
impura, para que le provea de comida. Dios lo envía a una viuda no judía, gentil, de Sidón, la misma región que esa reina malvada. Pero esta mujer muestra una fe increíble en el Dios verdadero. Ella tiene ingredientes suficientes para una última comida para ella y para su hijo. Y viene Elías y le pide que le haga un pan también. Pero él dijo que si ella hace esto, Dios milagrosamente haría que su harina y su aceite siguieran llenándose hasta que la sequía terminara. Entonces ella lo hizo y Dios lo hizo. Pero piénsalo. Elías, para evitar al infiel rey de Israel, fue mandado fuera de Israel para ser alimentado y ayudado, primero por cuervos impuros y después ser alimentado y ayudado por lo que ellos consideraban una impura gentil. Podríamos esperar que una paloma sea un fiel mensajero de Dios, pero un cuervo es una sorpresa. Podríamos esperar de esta historia que un rico israelita sea un fiel proveedor, pero la pobre viuda gentil es una sorpresa. El sorprendente uso que Dios hace de los cuervos y de esta viuda gentil como sus emisores de su cuidado, de su provisión, fue para expandir la fe de Elías. Fue para expandir su comprensión del corazón de Dios para todas las personas. Jesús incluso hace referencia a este momento como un ejemplo de la falta de fe que puede provenir de los lugares esperados, pero la impresionante fe y fidelidad que puede provenir de las personas menos esperadas. Ahora bien, Dios nunca dijo odien a los cuervos, sino dijo que son impuros en el sentido de no los coman, porque lo que hacen es impuro, comen carne muerta. Y eso enfermaría a su gente. Pero aún así son su creación, entonces Él cuida de ellos. Y Él nunca dijo los gentiles son impuros, sino dijo que lo que hacen las naciones es impuro. Sus vidas de maldad y su adoración de otros dioses son contagiosas. Y es exactamente lo que pasó con el rey acá. Pero todas las personas son su creación. De hecho, los israelitas debían recibir a los extranjeros con amabilidad para que vivieran entre ellos según los caminos de Dios. Incluso Dios les dijo que los amaran como a un nativo, porque Dios ama al extranjero. Él les provee de comida y ropa. Y los israelitas también debían hacerlo. Y esta no fue la última vez que Dios usaría aves impuras para expandir la fe de uno de sus siervos, expandir su comprensión de su corazón para todas las personas. Después de que Jesús ascendió, le manda a Pedro, el apóstol, una visión de animales y de aves impuras. Un cuervo muy bien podría haber estado entre ellas. Y cuando Pedro se negó a matar y comer como se le había dirigido, el Señor le dijo, no consideres impuro lo que yo he hecho puro. Para comunicarle que Dios no muestra parcialidad, que los gentiles también debían ser invitados a su familia a creer en Jesucristo y a recibir el Espíritu Santo, tal como Él y los otros judíos. Y eso me hizo preguntarme,
¿Hay alguien a quien yo considero o trato como impuro que Dios ha hecho puro? Capaz sea inconsciente. Pero el desafío de hoy es primero verme a mí con los ojos de Dios, pero segundo, a ver a los demás con los ojos de Dios, con su perspectiva. Hay personas en mi vida que tiendo a evitar o no apreciar, o incluso tratar como impuras. ¿Quién es alguien en quien me cuesta ver el valor? Capaz, si eres muy honesto, pensarías, son demasiado X para aceptar o amar. Capaz pensarías, no son lo suficientemente X para ser útiles en nuestro reino. Pero hoy quiero desafiarnos a todos a ver a todas las personas a través de los ojos de Dios. Todos necesitamos su gracia amorosa, que es mayor que todo lo que he sido o hecho. Y todos somos instrumentos inesperados, rotos e imperfectos, que necesitan ser limpiados por Dios para ser útiles para sus propósitos especiales. Cosas hermosas. ¿Y sabes qué? Los cuervos sí, tienen la capacidad de guardar rencor, pero también tienen la capacidad de recordar a las personas que fueron amables con ellos. De hecho, desde que alguien superó su reputación de ser morboso, tenebroso, impuro, para hacerse amigo, el amor, y entrenar a estas aves asombrosas, la verdad, ahora sabemos que pueden ser muy amorosos, muy obedientes, muy útiles. Si el amor y la verdad pueden redimir a un cuervo, pueden redimir a cualquiera. Y en estos días sabemos que el cuervo es el ave más inteligente del mundo. Pueden resolver puzzles complejos de varios pasos, pueden usar herramientas y pueden comprender hasta el desplazamiento del agua. ¿Has visto uno de estos videos? Muy interesante. Concluyo con esto. ¿Cómo se vería en tu vida confiar en Dios para tus necesidades, para que puedas priorizar sus propósitos, para ser útil en su reino? Como un ejemplo, que seamos emisores sorprendentes de provisión, física o espiritual. Porque el tiempo y la energía y las finanzas son recursos muy preciosos que usualmente queremos guardar para nosotros mismos. Pero ¿qué tal si mostramos nuestra confianza y nuestro agradecimiento por la provisión de Dios a hacer cosas como proyecto de generosidad? Puede ser un guiso caliente o una canasta de comestibles para alguien que lo precisa más que yo. O puede ser visitar a un desconocido en el hospital que no tiene compañía ni esperanza. En todo esto y en tu propio entorno, y también invitando a personas que conoces a cursos como Alfa, de que John va a hablar en un minuto, con eso podemos ser sobre todo emisores sorprendentes de la buena noticia, de la provisión que Cristo ha hecho para que todos vengan a Él, ni importa quiénes sean. Si la verdad y el amor pueden redimir a un cuervo, pueden redimir a cualquiera.